Hermanos y hermanas, nos reunimos en torno al Señor este día en que la Iglesia y la familia franciscana recuerdan a la hermana Clara. Ella, fiel y firme en el seguimiento de Jesucristo, se sintió fortalecida y guiada por la gracia de Dios Padre y llegó al final de sus días dando gracias porque fue el Creador. Con Santa Clara vamos a dar gracias también porque nosotros en esta celebración, por el gran don de la vida y de Jesucristo nuestro Salvador, cantemos juntos el canto de entrada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con este canto suenan dos voces. Se expresa la espiritualidad, vamos a decir como ahora se dice, clareo-franciscana. La espiritualidad franciscana tiene estas dos figuras tan importantes. En el lado femenino, Clara de Asís, y en el otro lado la figura de Francisco de Asís. Los dos son iniciadores de un gran movimiento en la Iglesia de reforma, de renovación, de manera de vivir el Evangelio mucho más sin interpretaciones, como decía el mismo Francisco, sin glosa, vivir el Evangelio tal cual, pero cada uno según su condición, uno como hombre con las capacidades y cualidades que en aquel tiempo se podían permitir en los seres hombres, y también las mujeres que también en aquella época también tenían su manera de vivir estas realidades evangélicas. De eso hablaremos un poquito, sobre todo hoy en nuestra celebración. Celebramos la fundadora, cofundadora de la segunda orden franciscana, la orden de las damas pobres, que luego se llamó Orden de Santa Clara, y que hoy conocemos como Orden de las Hermanas Clarisas, de quienes tenemos en Puerto Rico dos monasterios, el monasterio de Sidra y el monasterio en Villalba, ahí al lado del lago Toabaca. Así que han conseguido estar en unos terrenos maravillosos donde ellas pueden trabajar y orar al Señor, siguiendo la espiritualidad, sobre todo fraterna, de Francisco y de Clara de Asís. A ellas también va nuestra enhorabuena en este día dedicado a Santa Clara. También nuestra parroquia Santa Clara pues tiene su patrona, y celebramos hoy precisamente a las 6 de la tarde, ya estoy haciendo el anuncio de nuestra solemne misa.
Hemos celebrado Triduo y hoy celebramos la fiesta solemne. Comenzamos ahora nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Dios, que infundiste a Santa Clara un profundo amor a la pobreza evangélica, concédenos por su intercesión que siguiendo a Cristo pobre, merezcamos llegar a contemplarte en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así como los profetas lo cantaron, el amor a Dios se puede expresar en términos nupciales. El alma enamorada de su amado Jesucristo. Esta es la misma espiritualidad que movía el corazón de Santa Clara de Asís. Escuchemos de boca del profeta Oseas esta declaración de amor. Lectura del profeta Oseas. Esto dice el Señor: yo la cortejaré, me la llevaré al desierto, le hablaré al corazón, y me responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que la saqué de Egipto. Me casaré contigo en matrimonio perpetuo, me casaré contigo en derecho y justicia, en misericordia y compasión. Me casaré contigo en fidelidad y te penetrarás del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llega el esposo, salid a recibir a Cristo el Señor. Escucha, hija mía, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, prendado está el Rey de tu belleza, póstrate ante Él, que Él es tu Señor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real.
Si algo caracteriza a los santos, es su unión a Jesucristo. Ahí está su secreto, su fruto abundante, permanecer continuamente en su amor. Preparémonos a escuchar el Evangelio, aclamando al Señor con el canto del Aleluya. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: permanezca en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que deseen y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Como el Padre me ha amado, así les he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y nos ha llenado de paz y de amor. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y nos ha llenado de paz y de amor. Los santos no surgen de la nada, son hijos de su tiempo y también son, en este caso, respuestas a necesidades de su tiempo. Iba a decir necesidades espirituales, pero también tendría que decir necesidades en todos los sentidos, integralmente hablando, porque cuántas vocaciones religiosas no han sido sino respuesta a diferentes males, por ejemplo, físicos, enfermedades, en los que religiosas y religiosos pues se entregan a un servicio de cuidado de enfermos y de situaciones difíciles, incluso sociales, psicológicas, psicosociales. Por lo tanto, el santo no está sacado de su tiempo, aunque había una expresión en la época medieval, salir del mundo o salir del siglo, era una expresión que significaba que se retiraban a la vida monástica, a la vida religiosa. Pero en el tiempo de Clara están surgiendo unas situaciones muy diferentes. Primero, vamos a decir que el laicado, los laicos, están queriendo tener su protagonismo dentro de la iglesia.
Hasta entonces eran los obispos, los sacerdotes, los cardenales, el papa, eran los que dirigían la iglesia, los monjes y las monjas también en clausura, enclaustrados en los grandes monasterios que estaban muy lejos de las ciudades. Todo eso era lo que dirigía la iglesia, pero los laicos quieren protagonismo, quieren ser parte de una iglesia que responde y que sigue a Jesús. Entonces comienzan diferentes movimientos laicales. Los que más se destacan son los llamados movimientos pauperísticos, palabra de domingo, ¿verdad? Pauperístico. Pauper significa pobre. Eran movimientos sobre todo de gente pobre, sencilla, que quiere también predicar el evangelio de forma sencilla y no con los grandes sermones en latín que nadie entendía. Estos movimientos pauperísticos también se les llamaba penitentes. De hecho, cuando San Francisco comienza su andadura en Asís, se le pregunta quiénes son y ellos dicen, somos penitentes oriundos de la ciudad de Asís. Así que es un gran movimiento penitencial. Posiblemente viene de las grandes indulgencias donde se peregrinaba a Roma o se peregrinaba a diferentes santuarios como Santiago de Compostela, y allí entonces había un estilo de vida que luego continuaban en su vida normal de todos los días, y entonces comenzaron estos movimientos seculares a fluir por todos lados. Mujeres también estaban en esto. También la mujer pide su protagonismo, y en estos movimientos hay muchas mujeres que también quieren vivir el evangelio. Ya existía el monacato femenino, ¿verdad? Los monasterios de monjas que seguían, por ejemplo, la regla de San Benito, las benedictinas, pero también existían nuevas experiencias en esos monasterios. Por ejemplo, hubo una experiencia de monasterios dobles, donde había por un lado hombres y por otro lado mujeres, separados pero viviendo en un solo edificio, vamos a pensarlo así como edificio. Pero no había una norma real para las mujeres, se necesitaba una regla para mujeres. Se dice que la primera regla fue escrita por Cesáreo de Arles en el 534, pero que no tuvo mucha difusión. En el siglo XII, entonces, cuando surgen estos movimientos laicales de hombres y mujeres predicando el evangelio, viviendo pobreza, viviendo el evangelio más de otra manera más sencilla, entonces surgen diferentes modalidades de vida religiosa. Existían mujeres que vivían, por ejemplo, en hospicios, hospitales. Digo hospitales no con el concepto de hoy, ¿verdad? Eran pequeños lugares, muchas veces al lado de los castillos o de los grandes edificios feudales, donde estas mujeres se dedicaban al cuidado de enfermos, vivían pobremente, una vida semirreligiosa. Ahí está la experiencia de las llamadas beguinas de allá del norte de Francia, de Bélgica, que eran mujeres también consagradas, pero no en monasterios como las monjas. En ese ambiente surge precisamente lo que Clara va a comenzar. Como decía el canto, suenan dos voces, ¿verdad? La espiritualidad de Clara siempre va a estar unida a la espiritualidad de Francisco. En un momento dado, Francisco de Asís hace un espectáculo en la plaza de Asís, se desnuda, como decimos nosotros, se desnuda, simbolizando así que lo dejaba todo, todos los bienes de su padre, para entonces dedicarse a tener un solo padre, el Padre del cielo. Fue un escándalo, porque San Francisco era de la clase emergente, de los mercaderes, y Clara, que era una niña apenas todavía, veía toda aquella nueva experiencia y empezó a ser curiosa sobre ello. Ya cuando crece Clara, un poco más adelante, parece ser que ella es la que solicita hablar con Francisco. Tienen sus encuentros continuos, varios encuentros donde Clara va conociendo cada vez más esa nueva manera de vivir el evangelio. Hasta que un domingo de Ramos,
Clara en una noche deja el convento. Hay unas descripciones preciosas de cómo sucede cuando deja el convento. Bueno, voy a decir un poquito alguna cosa. Había una puerta en cada casa de los castillos feudales. Clara pertenecía a la nobleza feudal, una nobleza que venía a menos, cada vez tenían títulos pero no tenían dinero. En cambio los mercaderes, los comerciantes, no tenían títulos pero tenían dinero. Francisco pertenecía a los comerciantes, que les llamaban los menores, y Clara era noble, era mayor. Pues en esas casas había siempre una puerta que le llamaban la puerta de la muerte. Esa puerta era solamente utilizada cuando moría alguien de la casa, y por ahí era que sacaban el cadáver. Pues como no se usaba nunca, estaba llena de escombros y de piedras y bastante tapada, pero Clara decide huir por la puerta de la muerte. Un tremendo símbolo, ¿verdad?, de que muere a una vida y quiere comenzar un nuevo tipo de vida. Se dice que con una fuerza descomunal, ella pues sacó todos los escombros y logró huir hasta que llega a la iglesita de la Porciúncula, En la iglesita de la Porciúncula, Clara es recibida por Francisco y sus compañeros, los pocos compañeros que ya tenía Francisco, y recibe la tonsura, se le corta el cabello a Clara, como una clara distinción de que ya ella no estaría bajo la jurisdicción civil, sino bajo la jurisdicción de la iglesia. Es decir, comienza un nuevo tipo de vida para Clara. Pero la pregunta es, ¿y Clara se va a unir al grupo de hermanos que están siguiendo a San Francisco, que a veces no tenían ni dónde dormir, que se la pasaban predicando de plaza en plaza, de ciudad en ciudad, y una mujer se va a meter, y una mujer noble? Pues no, pues como decía yo al principio, cada uno va a vivir su fe, va a vivir su evangelio desde su situación. Clara como mujer. El recorrido que hace Clara, geográfico, de dónde la lleva después de la Porciúncula, nos dice algo sobre esta nueva espiritualidad. Primero la llevan a lo que llaman la iglesia de San Pablo de las Abadesas. Hoy es un monasterio, pero en aquel tiempo era una iglesia. Y allí quedó por una noche. Pero no había monjas, no había mujeres, nada de eso. San Francisco decide llevarla a otro lugar, Santo Ángelo del Panzo, o de Panzo. Allí sí había mujeres penitentes, es decir, de estas que yo estoy diciendo, que decidieron vivir una vida religiosa, consagrarse de una manera un poco distinta. Allí pernocta también Clara en algún tiempo, es decir, no estaba buscando ser una monja como las carmelitas en aquel tiempo todavía no existían, pero como las benedictinas u otros monasterios femeninos. Quería algo distinto, quería seguir a Francisco, quería vivir la espiritualidad de Francisco. De tal manera que entonces Clara la llevan finalmente a la iglesita de San Damián. Allí había un pequeño convento que también poco a poco se fue haciendo. Allí donde Francisco había comenzado también su andadura espiritual, que le habló el Cristo de San Damián, por eso le llaman así Cristo de San Damián, porque estaban en aquella capillita. Allí ya le había seguido su hermana desde Santo Ángelo de Panzo, su hermana Inés. Es decir, que empieza a haber no solamente Clara, sino un grupo de hermanas. ¿Y qué hicieron? La llevaron entonces allí, y allí comienzan a que mujeres de Asís quieran seguir a Clara viviendo en aquel pequeño convento que ya luego le llamamos monasterio. ¿Qué nos dice entonces este recorrido de San Pablo de la Abadesa, Santo Ángelo de Panzo y luego finalmente en San Damián? ¿Dónde estaba San Damián? San Damián estaba cerca de Asís. Es más, en la frontera de Asís, un poco fuera de las murallas de Asís.
no estaba distante del pueblo, no estaba en un monte allá escondido como los monasterios benedictinos, no era la soledad lo que se buscaba, sino que había una cercanía con la ciudad. Y desde entonces, desde el principio, hay una especie de intercambio entre la ciudad y las clarisas, la ciudad y Clara. De hecho, mucha gente ayudaba en la cuestión de las comidas con las clarisas. Los frailes hacían también la gestión de lograr comidas para las clarisas. Las clarisas les asistían de alguna forma. Clara, en un momento dado que vienen huestes enemigas, ejércitos enemigos a atacar la ciudad, llegan por la parte del convento y Clara, sabemos con la cajita con la Eucaristía, logra asustar a aquellos soldados que huyen. No se sabe exactamente lo que pasa, pero Clara entonces se convierte en la gran protectora de la ciudad de Asís. Clara no hacía otra cosa que seguir esa espiritualidad de cercanía del fraile franciscano con el pueblo. No eran monjes que se retiraban a vivir en la soledad, eran personas dedicadas a Dios, pero sobre todo en un continuo intercambio con el mundo, con la gente. En un momento dado a San Francisco hay un cuento, ¿verdad?, que Dama Pobreza, esta figura simbólica, le pregunta: ¿dónde vives? ¿Cuál es tu claustro? El claustro es donde se enclaustran los monjes. Y San Francisco le enseña el mundo entero. Este es mi claustro. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero por qué Clara entonces no vivió así? Recordemos que en aquel entonces no era tan fácil para una mujer vivir con hombres por el mundo y andando por el mundo. Clara entonces entiende su vida en clausura como un estilo de pobreza, de vivir pobremente, pobreza de espacio, para dedicarse totalmente al Señor, pero no sin ese intercambio continuo con la gente de su pueblo. Nosotros hoy, por ejemplo, cuando vamos a los monasterios de nuestras hermanas en Puerto Rico, tanto en Sidra como también allá en Villalba, vemos que las madres sí, están en su claustro, están en su convento, las hermanas están un poquito separadas, las de Villalba están más cercanas de otras casitas, y hay siempre esa interacción con los laicos que ayudan, que ellas también ayudan, que tienen sus apostolados, bueno, su manera el apostolado no es otro que la oración, pero siempre hay esa familiaridad. Una de las grandes características de la vida de Clara es lo que se llama la pobreza absoluta. Una cosa que era impensable en la época medieval, que las mujeres no tuvieran bienes con que sustentarse. Y Clara consigue lo que se llama el no tener bienes, ni personal ni en común. La pobreza absoluta que el Papa como que no se la quería dar, pero se puso en huelga de hambre y el Papa se la tuvo que otorgar, Papa Gregorio IX. Así que una gran mujer que luchó incluso pues contra todo aquello que ella pensaba que no le ayudaría a vivir su unión con Francisco de Asís, su espiritualidad franciscana, fraternidad y pobreza como dos elementos tan importantes de su vida. Eso es lo que podemos hablar de Clara de Asís. Podríamos estar horas y horas hablando sobre cómo se fue desarrollando toda la vida del convento, cómo fueron surgiendo otros grupos femeninos alrededor de Santa Clara y cómo hoy constituyen una orden totalmente grande dentro de la estructura de la Iglesia. Santa Clara de Asís, mujer fuerte, mujer pobre, mujer sencilla, mujer fraterna y mujer que tiene mucho que decirnos a hoy, los hombres y mujeres del siglo XXI. Amén. Amén.
Bien, nos ponemos todos de pie. Con la alegría y la confianza que nos proporciona esta fiesta que hoy celebramos, presentemos nuestras súplicas a Dios, que ensalza a los humildes y escucha las oraciones de los pobres. Por la Iglesia, siempre en trance de renovación y de reforma, para que sea dócil a los impulsos del Espíritu, roguemos al Señor. Por los religiosos y religiosas de vida contemplativa, para que en su vida y en sus obras sean ejemplo atrayente de sabiduría evangélica, roguemos al Señor. Por las hijas espirituales de Santa Clara, para que permanezcan fieles al carisma de su Santa Madre y difunden su perfume donde se encuentren, roguemos al Señor. Por la familia franciscana, para que alienten y no defrauden a quienes buscan a Cristo por el camino de Francisco y de Clara, roguemos al Señor. Por nuestra parroquia, que tiene a Santa Clara como modelo y patrona, para que su vida y ejemplo nos muevan a un seguimiento más fiel del Evangelio, roguemos al Señor. Por los enfermos, los ancianos y los abandonados, los pobres y toda clase de indigentes, para que el ejemplo de Clara les lleve a unir sus sufrimientos a los de Cristo pacientes, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes, diáconos y religiosas, por Cindy Cortés, familia Colón Rolón, esposos Sánchez, familia Pérez Orenche, familia Galindo, familia Olmo Orenche, Carlos Abreu, Carolina de Jesús Soto y Bebé, Miguel Bermúdez, Olga Robles, Javier Albino, Lidia Santiago, Pablo y Coral Egúrbida, Raquel Vélez Navarro, Ana María Morales, Nélida Colón, familia Colón Blanco, Omar Vera, Anselmo Cruz, Ramonita Vega, Olga Rodríguez, Olga Pérez, José Alvarado, Diego Candelaria, Hilda Flores, Narciso Cruz, Betty Vigornia, Natividad Morales, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos religiosos y religiosas, y por José Crespo Díaz, Luis Sustache Rivera, Irene e Ismael Alvarado Díaz, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, difuntos de la familia Orenche Rodríguez, difuntos de la familia Olmo, Heriberto Pérez, Ángel Marichal Aponte, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Doctor Martínez, Julito Ruiz, Antonio Resto, Edi Torre, Jorge Ortiz, José Cruz Rivera, José Luis Maldonado, Alicia Figueroa, Pedro Beaz Díaz, Tomás Sanabria, Juanita González Cortés, Tomás Sanabria Jr. y familia Maldonado Torres, roguemos al Señor. Y en acción de gracias de Verónica Resto, de Jesús José Restos Torres, intención especial de Lourdes Rivera, de Osvaldo Ruiz y María Morales, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestras súplicas y por intercesión de aquella que se hizo pobre por tu amor, cólmanos de tus bienes y haz partícipe de la vida y de la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que humildemente te ofrecemos en memoria de tu Virgen Santa Clara, y concédenos por esta hostia inmaculada permanecer ardiendo en tu presencia por el fuego sagrado de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque impulsaste a tu sierva Clara con el ejemplo de San Francisco a seguir las huellas de tu Hijo y la uniste a él en desposorio místico y en amor eterno. Elevada a la cumbre de la espiritualidad franciscana por el camino de la extrema pobreza, la constituiste también madre de innumerables vírgenes. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Señor, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, Santa Clara, San Francisco y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, al Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, al clero y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz.
Este Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Como el Padre me amó.
Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Señor, fortalecidos con tu Eucaristía, te pedimos que a ejemplo de Santa Clara llevemos en nuestro cuerpo la muerte de Cristo y nuestra vida sea un esfuerzo continuo por unirnos cada vez más a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a agradecer sobre todo a nuestros hermanos de Junte para Yahvé, que han estado con nosotros hoy y que han preparado estos cantos dirigidos de la espiritualidad de Santa Clara. Así que estamos muy contentos con sus cantos, muy adecuados a la, vamos a decir, espiritualidad clareo-franciscana. También quisiera saludar a nuestras hermanas otra vez de nuevo, clarisas, tanto de Villalba como de Sidra, y decirles a ustedes que las apoyen, sobre todo ellas, pues las de nuestras hermanas de Villalba todavía no tienen su monasterio, están en eso, están haciendo cosas muy, muy diversas, tienen cabritas y están cuidando cabritas, están teniendo leche de cabra, haciendo cosas con la leche de cabra, y ahí tenemos algún proyecto en unidad con nuestro hermano Ericaro, que también es, ¿verdad?, pastichero. Bueno, saludos a nuestros hermanos de la parroquia Santa Clara, que estamos celebrando esta semana la fiesta de Santa Clara, tanto los hermanos de la Orden Franciscana Seglar como otros seglares que también son franciscanos, porque han vivido toda su vida en una parroquia franciscana y han chupado esta espiritualidad y la viven, yo creo que mejor que los curas. Así que hoy tendremos nuestra solemne misa a las 6 de la tarde, si alguno quiere acompañarnos. Hemos tenido el triduo miércoles, jueves, pero ya hoy viernes pues nos queda simplemente invitarle a la celebración y luego al compartir que tenemos recordando a nuestra Madre Santa Clara. Y hoy también una clarisa puertorriqueña estará de alguna forma a través del internet presente también en nuestra comunidad. Quiero terminar con esta expresión de San Francisco, su última voluntad para con Clara y con sus hermanas. Dice así: yo, el hermano Francisco Pequeñuelo, quiero seguir la vida y la pobreza del Altísimo Señor, nuestro Señor Jesucristo, y de su Santísima Madre, y perseverar en ella hasta el fin. Y les ruego, mis señoras, y les doy el consejo que siempre vivan en esta santísima vida y pobreza, y protejan mucho para que de ninguna manera se aparten jamás de ella por la enseñanza o consejo de alguien. Esta es la última voluntad que escribe San Francisco para Clara y sus hermanas. Y ahora terminamos con la bendición clariana. Al final voy a decir algo, es la bendición de San Francisco, pero le añadimos algo que Clara solía hacer en su bendición a las hermanas. El Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté siempre con ustedes y ojalá ustedes estén siempre con Él. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.